Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio que de alguna manera venimos sosteniendo ya desde el principio, los primeros días de la pandemia, primero con 3 encuentros relacionados con las tecnologías y cómo de algún modo eso impacta en nuestros chicos, en nuestros adolescentes. Y ahora en esta circunstancia especial llevamos 77 días de aislamiento preventivo. De algún modo, ¿de qué manera podemos regular, equilibrar y trabajar nuestras emociones que seguramente, bueno, tienen tanto que ver en este tiempo a raíz de todo lo que uno de algún modo va percibiendo de esta realidad difícil, nueva, novedosa, y que de alguna manera nos toca a todos. ¿Cómo estás, Hugo? ¿No? Ahí estás. Bueno, Ahí me habilitaron. el padre Hugo Álvarez es nuestro capellán. Le pedí que nos acompañe en esta presentación. Así que, ¿cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás en este tiempo? Con muchas emociones. El fin de semana pasado fue un fin de semana intenso, pero bueno, pero bien, llevándola, piloteándola muy bien, gracias a Dios. Para ya darle lugar a Carlos, hoy cuando me decías de la pequeña reflexión, inmediatamente obviamente pensé en Jesús y pensé los 3 años de vida pública de Jesús. De alguna manera, no sé por qué se me ocurría vincularlo mucho a la situación que nos toca vivir, en cuanto era una situación de constante expectativa, era una situación de preguntarle mucho al Padre, la famosa voluntad: esta es tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad? Y en la relación con las personas, obviamente Jesús se iba ilusionando y desilusionando, ¿no? Y Jesús, yo lo que rescato son 2 cosas. Primero, que no se escondió en una actitud espiritualista, negadora de la realidad. Y lo segundo que rescato es que tampoco proyectó demasiado a futuro, sino que trató de estar como muy arraigado, ¿no?, en su presente, muy unido sin lugar a dudas a sus emociones y a las emociones de aquellas situaciones y personas que se iban presentando. Y así iba caminando y así iba transitando, y así llegó a la Pascua, ¿no? Que la Pascua es, para los cristianos al menos, es la plenitud de la humanidad de Jesús y de la humanidad de Dios, ¿no?, en cuanto a entrega. Ese es el pensamiento que se me ocurría en este día, mientras iba pensando qué decir. Es eso: no refugiarnos en una espiritualidad que nos arranque de nuestro presente, ni tampoco una cosa muy en la expectativa, muy en la esperanza, que también nos arranque de nuestro presente, ¿no? Creo que justamente si algo lindo tiene nuestra fe cristiana es el misterio de la encarnación. Y la encarnación de Jesús era vivir su presente, su hoy, y las situaciones que se le iban presentando, las vivía de corazón. Ponía el corazón, ponía la vida. Creo que ahí es donde me parece Jesús, al menos a mí en este tiempo, me está enseñando. Por eso tenía capacidad de reír y de llorar. Nada más que eso. Gracias, Hugo. Encontrar lo mejor de nosotros en este tiempo, ¿no? Qué desafío. Y bueno, les presento entonces al licenciado Carlos Terzano, psicólogo, coach ontológico, bueno, que de alguna manera trabaja con equipos, lidera equipos, ayuda a trabajar los equipos, a que realmente encuentren su espacio. Ha trabajado con nosotros en el grupo educativo Marín, en la diócesis también. Bueno, de algún modo también ha trabajado con niños y adolescentes como terapeuta.
y lógicamente especialista en estrés. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Andrés? Qué ¿Cómo placer andás? Buenas tenerte tardes. esta tarde acá con nosotros. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Hola, Huguito, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, Nosotros nos todo bien. conocemos de años luz, ¿eh? Nos conocemos cuando yo tenía pelo Y yo tenía pelo oscuro. y es verdad, es verdad. Bueno, Bueno, y acá estamos, en plena y acá pandemia. estamos. Bueno, arranco, si les parece. Primero, algunas cuestiones técnicas que voy leyendo en el chat. Si no se ven ustedes o no pueden activar la cámara o el micrófono, quédense tranquilos. Estamos compartiendo una modalidad que es webinar, por lo tanto, el espacio de compartir va a ser el espacio de chat, ¿sí? Esto es más que nada, si ustedes vienen participando en distintos Zoom, o distintas reuniones virtuales, muchas veces pasa que los micrófonos, los ruidos ambientes son difíciles de escuchar. Vamos a tratar de hacer algo lo más dinámico posible, lo más interactivo posible, con las limitaciones que tiene un encuentro de este tipo, pero el espacio para compartir va a ser el espacio de chat, ¿sí? Y yo estoy grabando la charla. Van a quedar preguntas porque es muy difícil trabajar el tema emocional. Yo lo voy a encarar de ustedes como adultos y como padres, y sí abrirles juego un poco a cómo pensar algunas cosas en los chicos, pero van a quedar preguntas porque no hay manera de dar una respuesta individual a cada uno de ustedes, ¿sí? Pero después voy a dejar unos datos donde va a estar mi mail. Cualquier consulta o duda me pueden mandar un mail, ¿sí? Simplemente chequear, si me ponen en el chat, si me están escuchando todos bien. Y había alguien que decía que no se veía, María Ángela Snegri, ¿sí? Tenés que fijarte, ahí sí, perfecto. En la parte superior de la derecha tiene que estar para habilitar que puedas ver a nosotros como panelistas, ¿sí? Se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Y si no, alguien ahí que quizás te pueda dar una mano, no sé, Edu por chat, si te puede dar una mano. Bueno, vamos a arrancar. Voy a tratar de ser respetuoso de los horarios. Es un tema que a mí me motiva mucho y podría estar hasta las 10 de la noche, pero sé que son horarios complejos para lo familiar, porque ya viene probablemente el horario de comida y de todo lo que tenga que ver con el movimiento de la casa, ¿sí? Vamos a trabajar el tema de gestionar las emociones, y para esto yo les quiero dejar, si les tendría que resumir cuál sería el objetivo de la charla, ¿sí? Serían como dos puntos principales, ¿sí? Por un lado es poder conocer, ¿sí?, y registrar nuestras propias emociones, y por otro lado generar ciertos espacios de bienestar, ¿sí? Esos serían como los dos objetivos. Entonces yo voy a trabajar todo un primer módulo que tiene que ver con que ustedes puedan registrar y conocer las emociones, y tiene que ver un poco con esto que decía Hugo de, digo, si está alegre, y si tiene que llorar, ¿no? Y permitirnos estar alegres y permitirnos la tristeza, ¿sí? Y por otro lado, ver cómo podemos generar ciertos espacios de bienestar. Y de vuelta, si tendría que traducir, hacer esto, hacerlo un resumen, es decir, lo más importante que me gustaría que se lleven, ¿sí?, tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice acá? Es Regency Pasiones Nostras. Hugo, acá vos no jugás porque vos sabés latín, quizás hay otro que sepa latín ahí, pero si ustedes me tendrían que decir qué es lo que dice acá, ¿sí? Escriban en el chat lo que ustedes creen que está diciendo ahí. O sea, ¿qué podrían decir? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les quiero compartir el día de hoy? Y anímense a escribir. Acá no hay bueno o malo. Es lo que creen que dicen. Controlando nuestras emociones. Gracias, Julieta. Registrar nuestras emociones. Reconociendo. Regentrear nuestras emociones. Dirigir nuestras propias emociones. Registrar nuestras emociones. Las pasiones nos rigen. Manejo de nuestras pasiones y emociones. Bien, reivindicar nuestras emociones. Registrar emociones nuestras. Bien, a ver uno más que se anime ahí a compartir.
darle significado a nuestras emociones. Bueno, muy bien. Tiene que ver con esto, ¿sí? Lo que yo quiero trabajar es, o lo que esto decide es, tiene que ver con conocer nuestras emociones para gestionarlas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar o vamos a dedicar este primer parte a conocer un poco nuestras emociones para poder gestionar. Yo no puedo gestionar aquello que no conozco, ¿sí? Yo no puedo gestionar aquello que no puedo nombrar, no puedo gestionar aquello que yo no le puedo dar expresividad, ¿sí? Por eso es importante empezar a registrar las emociones, ¿sí? Ahora, cuando tenemos que registrar las emociones, acá hay más o menos unas 40 personas, ¿sí? No sé si están en pareja o no, pero si están con de a dos, o sea, estamos aproximadamente unas 80 personas, a cada uno nos enseñaron de manera distinta cómo poder trabajar nuestro mundo emocional, ¿sí? Y nuestro registro emocional y nuestra expresión de las emociones muchas veces depende de cómo se dio esto en nuestros hogares, ¿sí? Y voy a jugar un poco con algunas frases que los que tenemos más de 40 quizás hemos escuchado alguna vez, ¿sí? Que tiene que ver con frases como, no estás triste, esto va a pasar, ¿sí? Y quizás a veces con la mejor intención, ¿no? Ustedes a veces están hablando con un amigo que te cuenta que está triste porque no puede ver, no sé, a su mamá, o porque está triste por algo laboral, que tuvo algún tipo de pérdida, y uno le dice, mira, no estés triste, esto ya va a pasar, pensá que hay gente que está en una peor situación que vos, y es como si no validáramos la tristeza de esa persona. Hay otros que pues no es una competencia de quién está más triste. Todos podemos estar tristes y es muy bueno poder conectarse con la tristeza, porque vamos a ver que cada emoción tiene una información y que cada emoción me va a estar dando cuenta de algo que yo estoy viviendo, que estoy pasando, que estoy pensando, que estoy imaginando, ¿sí? Por otro lado es, bueno, no tenemos que tener miedo, ¿sí? Esto es, no tengas miedo. ¿Y cuántas veces quizás se acerca un hijo a las 2, 3 de la mañana, los que tengan hijos que están en la edad de 4, 5, 6 años, que están a veces con los terrores nocturnos, y vienen, y claro, uno lo primero que le dice es, no tengas miedo, ¿sí? Y está muy bien, porque uno lo que quiere es tranquilizar, además de dormir, ¿sí? Pero puede tener miedo, y hablemos del miedo. A ver, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Sí? Vamos a ver que el miedo es una de las emociones fundantes de la especie humana. Nosotros no podríamos haber sobrevivido como especie si no hubiéramos tenido miedo. Y esto es fundamental, ¿sí? Y a veces escuchamos esto. Y algo importante es, nosotros como padres nos podemos poner tristes, nosotros como padres podemos tener miedo. Después vamos a ver una parte que hay que regular esto, porque el miedo quizás desmedido puede llevar a una situación de estrés, de fobia, ¿sí? Otra, no te podés enojar con tu hermano, ¿sí? O tu hermana. ¿Cuántas veces escuchamos esto, no? O sea, no te podés enojar, no está bien que te enojes con tu hermano. Sí te podés enojar, no podés tirar una silla por la cabeza, es ¿qué haces con el enojo? Que son cosas totalmente distintas, ¿sí? Y a veces muchas veces fuimos educados en lo que importa es lo que pensás, ¿sí? Y se privilegió muchas veces lo que uno piensa, ¿sí? Y quizás quedamos un poco desconectados de lo que uno siente y de cuáles son las emociones, ¿sí? Entonces, es importante entender que nosotros, de alguna u otra medida, de acuerdo a cómo haya sido el ambiente familiar de cada uno, quizás tuvimos ambientes más facilitadores de las emociones, quizás ambientes más restrictivos. Pero en algún punto también tenemos la posibilidad de, como padres, volver a reconfigurar y generar espacios o generar una familia, un ambiente o vínculos que nos permitan expresar las emociones. ¿Por qué? Porque si no se genera algo que en psicología se llama como alexitimia, ¿sí? Alexitimia es una palabra que la etimología a es un prefijo negativo, lexi viene de léxico, de decir, y timia viene de timo, ¿sí? Entonces, la lexitimia es la incapacidad para poder nombrar las emociones.
Y de vuelta, si yo no lo puedo nombrar, no lo puedo registrar, no lo puedo gestionar, ¿sí? No puedo utilizar la información que me dan las emociones. Y esta lexitimia se puede dar en la familia cuando como padre o como madre no puedo habilitar mis emociones y decir que estoy triste, que tengo miedo, que estoy angustiado, que estoy alegre, que estoy entusiasmado, porque incluso las emociones más de bienestar a veces nos cuesta vivir. A veces hay creencias, muchas veces me ha pasado trabajar con pacientes que me decían, no quiero transmitir esto porque si transmito esto bueno, se va a acabar lo bueno. Y vamos a ver que en realidad la tendencia a la alegría es compartir, estarían siendo en contra de una emoción. Y en todo caso, quizás lo que puede hacer que lo bueno no funcione es el pensamiento pesimista que estoy teniendo. Pero tenemos que poder vivir las emociones que son de bienestar. En la familia, con los amigos, en el trabajo. Creo que estamos además en un contexto donde las emociones están muy cambiantes. Y cuanto más nos permitamos expresarlas, más fácil nos va a ser el gestionar. Y los chicos imitan. Entonces, si como padre me cuesta mucho poder vivir ciertas emociones, a los chicos les va a costar poder vivir también ciertas emociones, ¿sí? Y fíjense esta frase, John Whitmore es un autor americano que es especialista en coaching, ¿sí? Dice, lo leo por si alguno quizás está haciendo algo y no está viendo la pantalla. Solo soy capaz de controlar aquello de lo que soy consciente, aquello de lo que no soy consciente me controla a mí, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer un primer ejercicio de conciencia emocional, ¿sí? Y para hacer un ejercicio de conciencia emocional, yo voy a compartir una imagen que si van al supermercado o al banco, probablemente la conozcan, ¿sí? Hoy está bastante en vista de todos, que tiene que ver con un termómetro, pero vamos a ver nuestro termómetro emocional. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a pedir que imaginen que te ponen el termómetro así en la frente y te va a dar una calificación de 1 a 10 en cómo está hoy tu termómetro emocional. Hoy, ¿sí? En este día. Siendo 1 que tenés fiebre, o sea, que estás mal, que estás por incubar algo, y 10 que estás muy bien, ¿sí? Que estás muy bien. Entonces le voy a pedir que escriban en el chat sin explicar nada. O sea, sin explicar. Si yo tengo que registrar hoy mi termómetro, bien, 9, ahí ya están escribiendo, 7, 8, 7, 7, 10, 8, 8, 9, 7, 7, 7, 3, 7, Merrufrano, mirá, qué lindo encontrarte acá. 7.50, bien ahí Agustina, 7, 5, 8, 7, 7, bien, buenísimo. Está bueno, varios están acá, son padres, ¿sí? O son madres, y me acuerdo cuando yo llamaba a la pediatra, había fiebre, y la pediatra te decía, lo que te dice es hay que esperar 2 o 3 días para ver en qué se encadena, ¿sí? El termómetro emocional, que yo tenga un 10 o que tenga un 1, no es ni bueno ni malo. Lo que importa es que mida lo que tiene que medir. Quizás yo estoy triste, ¿sí? Y estoy poniendo un 1. Y es importante esto, que si yo estoy triste, no necesariamente estoy en un 1. Si yo puedo vivir mi tristeza, me puedo conectar con mi tristeza, la tristeza me va a estar dando una información que tiene que ver con justamente la percepción que tengo frente a algo que perdí, que es valioso y tengo que atravesar un duelo, y poder conectarme con esa tristeza es estar muy bien en mi termómetro emocional. Después me puede gustar más o menos, pero aprendimos con que hay que determinadas emociones con las que no es bueno conectarnos. Entonces no nos conectamos con el enojo, no nos conectamos con la ansiedad, no nos conectamos con la angustia, no nos conectamos con la tristeza. Y cuando no nos conectamos con la alegría, no nos conectamos con el entusiasmo, de acuerdo acá cada uno como sea,
pero cuando no nos conectamos con nuestras emociones es como que el termómetro empieza a funcionar mal, ¿sí? Por eso quiero dándole vueltas un poco de esto y tiene que ver, y esto no lo hablamos con Hugo, tiene que ver con la expresión que decía Hugo al principio, es, si ustedes van a Jesús, cuando se tenía que enojar, se enojaba. Cuando tenía que celebrar, celebraba. Cuando estaba triste, estaba triste. Cuando sentía abandonado y angustiado, sentía angustiado. Cuando estaba entusiasmado, estaba entusiasmado. Eso es ser plenamente humano. Y que mi termómetro emocional funcione mal es que pensar en un Jesús que lo están por crucificar y dice, está todo bien, total, yo sé cómo termina la historia, a mí al tercer día me van a salvar, según dice las Escrituras, sería no poder conectarse con el camino. O sea, ¿qué quiere decir esto? La cuarentena va a pasar, esto que estamos viendo va a pasar, pero está bueno poder conectarse con las emociones que estamos viviendo, ¿sí? Y esto es lo que se llama inteligencia emocional. Esto es un concepto que probablemente lo conozcan, es un concepto que tiene varios años, que en realidad el que lo hace público es Goleman, pero hay otros estudiosos de las emociones que lo tienen incluso más desarrollado, pero es un modelo que es muy, muy pedagógico para mí para poder explicar, y junto con Gartner, que es uno de los autores que habla de inteligencias múltiples, me parece que es bastante ilustrativo. Cuando pensamos en inteligencia emocional vamos a hablar de dos dimensiones. Una que es la intrapersonal, ¿sí? Que sería hacia mí, ¿sí? Y otra que es la interpersonal, que sería en lo vincular. ¿Qué es ser inteligente emocionalmente? Y es trabajar en estas dos dimensiones. Por un lado es poder conocerme. Poder conocerme es poder registrar mi enojo, poder generar mi entusiasmo, poder registrar mi frustración, ¿sí? Y poder autogestionarme. Es qué me pasa cuando yo siento miedo, qué me pasa cuando siento alegría. Poder gestionar esa emoción. ¿Qué quiere decir gestionar? Es poder primero darle cauce a la emoción, poder conversar con la emoción, muchas veces poder accionar lo que esa emoción me implica que accione, que después vamos a ver algunas. Y después lo otro, que es lo interpersonal, que les diría que esto es fundamental en este contexto, que tiene que ver con entender las personas y el contexto, y poder gestionar las relaciones. El otro día, en una charla, escuché una frase que me gustó mucho, que es que alguien decía como que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y en realidad la persona decía, no estamos todos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta, y cada uno tiene un barco distinto, ¿sí? Y la realidad de cada uno de ustedes en su casa es diferente, ¿sí? Y la inteligencia interpersonal tiene que ver con poder conectarme con el barco del otro. Porque quizás en esta tormenta yo en mi barco tengo algunos recursos que otro no tiene. Y vamos a ver que Gartner habla de la inteligencia y habla del altruismo. Ustedes tienen muchos hijos adolescentes. Uno de los reguladores emocionales tiene que ver con la empatía y el altruismo. El altruismo está muy desarrollado en los adolescentes. Y creo que es un buen momento para, como adultos, también mostrarle cómo nosotros podemos conectarnos con el barco de los demás, ¿sí? Cómo podemos empatizar, porque estamos todos, a todos nos pega de diferentes maneras, ¿no? Y cada uno lo transita como puede. Entonces creo que es un momento lindo para trabajar mucho esto de la inteligencia interpersonal, para ser paciente. Les estoy diciendo esto, y esto no es fácil, o sea, desarrollar una inteligencia emocional no es sencillo, ¿sí? Llevan muchos años, pero sí empezar a tener registro, y hasta les podría hacer la pregunta, ¿qué tanto estoy mirando en mi casa, a cada uno de mis hijos, de mi pareja, mi familia extendida, mi vecino, otros compañeros? O sea, como que empezar a entrenar un poco más esa mirada, ¿sí? Fíjense esto también, conocerse a otros es inteligencia, conocerse a sí mismo es sabiduría, manejarse a sí mismo es verdadero poder. Creo que el siguiente paso después de registrar las emociones tiene que ver, bueno, cómo gestionamos esas emociones, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Les voy a pedir que escriban en el chat, ¿sí?, una emoción que sientan en este momento, ¿sí? Y que la puedan compartir, la puedan escribir en el chat, ¿sí? Una emoción que sientan en este momento.
agradecimiento, paz, tranquilidad, angustia, entusiasmo, satisfacción, tranquilidad, satisfacción, tranquilidad, alegría, ansiedad, incertidumbre, interés, agotamiento, interés, incertidumbre, disfrute, entusiasmo, tranquilidad, tranquilidad, interés, emoción, interés, tranquilidad, cansancio, incertidumbre. Bien. Bueno, relajación. Muy bien. Saturación. Perfecto. Incertidumbre. Bien. Bueno, voy a avanzar un poco más. Algunas dificultades que a veces tenemos los adultos para identificar una emoción. Me ha pasado muchas veces estar en un espacio terapéutico que yo preguntarle a un paciente, bueno, ¿qué sentís? ¿Qué emoción tenés? Y empieza, no, bueno, lo que pasa es que yo pensaba que... Eso es un pensamiento. O sea, estamos más acostumbrados a construir pensamientos que a veces conectarnos con la emoción. La emoción es una palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué sentís? Angustia. ¿Qué sentís? Miedo. ¿Qué sentís? Entusiasmo. ¿Sí? La emoción siempre es una palabra. ¿Por qué nos cuesta? Y en realidad porque tenemos varias emociones en simultáneo, ¿sí? Entonces, quizás si yo estoy conectado con esto, puedo estar sintiendo disfrute. Quizás si estoy conectado con lo que viene mañana, puedo empezar a sentir ansiedad. Quizás si me conecto con, no sé, estoy mirando más adelante, puedo sentir incertidumbre. Entonces, puedo sentir tristeza si me conecto con algo que pasó. Entonces es interesante entender que podemos tener varias emociones en simultáneo y que incluso puedan ser ambivalentes. Yo puedo sentir alegría y tristeza. ¿Por qué? Y porque puedo sentir alegría por algo que me estoy conectando acá, en el presente, ¿sí? Como hablaba hoy Hugo del presente, y quizás puedo sentir tristeza por algo que está relacionado con una pérdida que tuve. Y depende de qué me conecto, puedo estar sintiendo estas dos emociones. Y vamos a ver que a veces hay emociones que son preponderantes y es como que le sacan de escena el resto de las emociones, pero que también están ahí, ¿sí? Por eso muchas veces es interesante no dejarse llevar por los medios de comunicación cuando nos alarman, porque vamos a ver que en realidad a veces lo que absorbemos y lo que comunicamos aumentan una emoción que quizás tiene que ver con el miedo, pero no nos dejan ver otras emociones u otras cosas que nos están pasando, porque hay esta emoción que es preponderante, ¿sí? Entonces, yo los voy a ayudar. Fíjense la cantidad de emociones que hay. Ustedes respondieron según lo que dicen los autores sobre las emociones, que generalmente manejamos un vocabulario de entre 5 y 6 emociones, ¿sí? Ahí hay varias emociones. Fíjense que hay emociones de bienestar y emociones de malestar. Si yo estaría presencialmente, alguno se preguntaría, Carlos, ¿por qué hay 3 de malestar y 2 de bienestar? Primero, fíjense que es bienestar y malestar, no es bueno y malo. A nosotros nos educaron que hay emociones que son buenas y hay emociones que son malas. Error. Hay emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Hay emociones que nos producen, el vivirlas, mayor bienestar y otras que nos producen mayor malestar, ¿sí? La experiencia de la vivencia de la emoción, ¿sí? Y hay 3 emociones, después vamos a ver más adelante, que en realidad las emociones tienen una función biológica en nuestro sistema nervioso. Y la función biológica de nuestras emociones tienen que ver con la supervivencia de la especie, ¿sí? Por eso el miedo y el enojo se dice que son las emociones fundantes de la especie humana, ¿sí? Entonces, para poder sobrevivir fue más útil al ser humano poder nombrar más emociones de malestar que de bienestar. Pero yo siempre digo, o sea, nuestro cerebro tiene un sesgo negativo, ¿sí? Desde lo biológico, ¿sí? Está todo el tiempo mirando la amenaza, pero que desde lo biológico tenga ese sesgo negativo no quiere decir que desde lo cultural y desde lo psicológico sea lo más efectivo para poder vivir y tener mayor bienestar. Entonces, nosotros podemos educar a nuestro cerebro y podemos orientar nuestro cerebro a emociones, ¿sí? O a vivencias que estén más relacionadas con el bienestar, ¿sí?
Yo ahora voy a hacer un doble clic. Yo esto, Andrés y Eduardo, yo después les voy a compartir el material. Van a tener esto y también van a tener este mapa de emociones, que esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en estos dos grupos y voy a trabajar como en subdivisiones que son como pares contrarios, ¿sí? Yo puedo tener, primero, emociones ligadas a la satisfacción o insatisfacción, que tienen que ver con emociones que se producen en las personas cuando hay satisfacción o logro de algo o insatisfacción y pérdida. Entonces vamos a ver que hay toda una familia de emociones. Y esto sirve para decir, a ver, estoy sintiendo nostalgia, ¿sí? Y a veces me culpo, la culpa es una emoción secundaria de una emoción primaria que es la nostalgia o de la tristeza, ¿sí? No me voy a meter en esto porque es bastante complejo, pero nosotros tenemos emociones primarias y secundarias. Les pongo un ejemplo muy normal. Una mamá que acaba de tener un hijo, está muy cansada y se siente enojada o siente tristeza porque perdió parte de su tiempo, se siente enojada porque hay cosas que no está pudiendo hacer, pero siente culpa por sentir eso, ¿sí? Eso sería una emoción secundaria, como fruto de una emoción del enojo o tristeza que no se permite. Pero fíjense que si yo siento nostalgia, ¿sí?, en este momento, es algo muy normal, porque es un momento donde nosotros estamos transitando una pérdida. Muchos de ustedes quizás perdieron parte de su ingreso o el ingreso como lo tenían, perdieron el verse con seres que son muy importantes para ustedes, perdieron una cotidianidad que venían teniendo, que hoy no la tienen o no la pueden hacer. Entonces, también entender desde dónde viene la emoción me ayuda a decir, a ver, esta emoción, ¿responde bien a lo que estoy viviendo? Sí, responde bien, ¿sí? Ahora, después tengo que conversar. ¿Es lo único? Hay otras cosas que yo pude lograr en este tiempo y quizás pude lograr conectarme más con mis hijos. El otro día hablaba con un amigo y me dice, mira, Carlos tiene 6 hijos. Me dice, yo pensé que era un padre presente. Me acabo de dar cuenta que en realidad no soy todo lo presente que creía que estaba y quiero hacer algo con esto, ¿no? Y está entusiasmado. De hecho, él tiene una empresa y me dice, me gustaría que hagamos algo con Santiago, que es el socio, porque yo quiero que esto no pase como sin dejar huella, decía, ¿no? Y está entusiasmado. ¿Por qué? Y porque una situación que en un principio le daba incomodidad, tristeza, después lo pudo transformar en algo que le dio cierto entusiasmo o satisfacción, ¿sí? Son caminos, les tiro para que cada uno vaya pensando en diferentes cosas, ¿sí? Después tenemos dos pares, ¿sí? Aprecio y disgusto. El aprecio, todo lo que tenga que ver con la valoración, ¿sí?, y el afecto, y el disgusto, todo lo que tenga que ver con rechazo, ¿sí? Y fíjense, acá aparece desde aceptación, empatía, solidaridad, hasta decepción, ¿sí?, envidia, desgano, asco, ¿no? Entonces, también estoy sintiendo cierta decepción. Bueno, ¿por qué estoy decepcionado? ¿Sí? Y ahí es, ¿qué pasó en ese vínculo donde me sentí rechazado o me sentí disgusto? Porque si yo puedo conectarme con eso, voy a poder conversar sobre eso, ¿sí? O lo opuesto, ¿no? Me despertó empatía, me despertó aprecio, tolerancia. Entonces, esto es como ir hilando más fino en las emociones. Voy avanzando un poco por el tema de horario. Otro par, entusiasmo, ¿sí? Y miedo. Entonces, frente a determinados contextos que considero favorables o amenazantes. Entonces, muchos de ustedes hablan de incertidumbre, muchos de ustedes hablan de ansiedad. No, creo que alguno nombró angustia. Fíjense que está ahí. A ver, ¿estamos frente a una situación desafiante o amenazante? Sí, lo estamos. ¿Sí? Lo estamos. Ahora, ¿eso es lo único? ¿Qué tan amenazante es? El otro día, hablando con mi mamá, mayor, entonces me llama y totalmente angustiada y me dice, le digo, ¿por qué estás así? Porque acabo de leer en el diario que esto va a seguir hasta el 2022. Digo, mirá vos, ¿cómo sabés? No, porque unos científicos de Harvard, y le digo, mira vieja,
Los científicos de Harvard, que diga que son científicos de Harvard, no dice nada. O sea, hoy por hoy se saben cosas que antes no se sabían, no te enganches con esto. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Es una situación amenazante? Sí. Ahora, si yo estoy consumiendo todo el día noticias, todo el tiempo fuentes que me están justamente fomentando mi miedo, y claro, va a ser paralizante. Y realmente voy a entrar en un pesimismo que no puedo salir. Y dentro de las situaciones que estamos pasando, hay muchas otras situaciones buenas que se están dando. Entonces, ¿qué quiero ver? ¿Dónde quiero hacer foco? ¿Sí? Ojo, y no hablo de una cosa ingenua, o sea, no digo no conectarse con el miedo, digo, conéctense con el miedo, porque hay que salir con protección, tenemos que tener cuidados, pero que el miedo no se transforme en fobia y pánico, ¿sí? El otro día, una hija mía tenía que ir al médico y decía, papá, no puedo salir, y los chicos le están empezando a agarrar esto, ¿no? Y eso tiene que ver también con qué le transmitimos nosotros como adultos, ¿sí? El miedo lleva a la precaución, seamos precavidos, ¿sí? Pero no estamos en una situación que esté descontrolada, ¿sí? Y esto es importante como adulto transmitirlo, ¿sí? Y acompañar el miedo de los chicos. Entonces, yo le decía, felicitas, está bien, es lógico que sientas miedo. Y es normal, pero fíjate, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer de esta manera. Mirá, fíjate que papá llegó, ¿sí? a mi casa y estaba con tos, ¿sí? Nada, fue una tos que le duró, era más psicológico y sugestiva, ¿no? Pero ella es asmática, entonces con los cambios de temperatura le genera esto, y no se ha hecho el preventivo. Entonces empezó a llorar y dice, papá, tengo miedo de que me haya agarrado coronavirus. Y digo, felicita, salimos a las 2 de la tarde, son las 5 de la tarde. En 3 horas el coronavirus no te lo agarraste, quédate tranquila, ¿sí? Pero de vuelta, a ver qué estamos hablando y qué estamos transmitiendo como adultos, ¿sí? Y lo otro, también emociones de seguridad, ¿sí? O inseguridad personal, ¿no? De vuelta, juego con esto. Esto se los voy a dejar para que los vean. Quizás muchos nos podemos sentir en este momento frágiles, incapaces, porque quizás laboralmente lo que hacía no lo estoy pudiendo hacer, y está bueno poder conectarse con eso, ¿sí? Yo no me defino desde mi trabajo. Si yo hoy estoy sin trabajo, si hoy no estoy pudiendo hacer lo que hacer, yo no soy solo un ser laboral, ¿sí? Y esto está bueno que uno pueda transitar esto, pero que pueda haber otra gama de emociones y de vivencias que por ahí no están viendo, ¿sí? Entonces, las emociones son un GPS. Entonces hay que poder conectarse con las emociones, ¿sí? Si yo no puedo registrar y yo pongo, bueno, ¿dónde querés ir? A San Isidro. Y bueno, puedo caer en cualquier lugar de San Isidro. Cuanto yo más preciso soy, ¿sí? Quiero ir al Marín. Y por ahí cargo Marín y puede ser que me lleve a Santa María, perdón, o me lleve al Carmen Arriola. No lo sé. Todo depende del GPS. O sea, cuanto más específico sea, mejor voy a poder ir a donde tengo que ir. Y a veces tenemos que recalcular, como el GPS, ¿sí? Y a veces vamos a ir por caminos que son, digo, nos va a llevar más tiempo, va a haber más tráfico, pero sí es importante que ustedes registren que las emociones, ¿sí? No son ni buenas ni malas, ¿sí? No son ni buenas ni malas, son, ¿sí? Y que las desagradables son información para el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy sintiendo emociones desagradables durante mucho tiempo, es una información, ¿sí? Fíjense qué pueden hacer con eso, ¿sí? Hugo, ¿levantaste la mano por algo? No, me raspé la cabeza. Ah, perdón. Lo vi con la vista paralela, perdón. Entonces, es información para cambiar, ¿sí? Entonces, a veces lo que pasa es ir como un auto, se prendió una luz que no me gusta, ¿y qué hago? Desenchufo, ¿sí? Ahora, después voy al mecánico y me quejo que se me fundió el auto, ¿sí? Y vos tenías ahí una lucecita. Lo que pasa es que a veces hay lucecitas que no nos gusta tener. Pero si nosotros no prestamos atención a las lucecitas, no vamos a poder trabajar, ¿sí? Entonces, hay que reconciliarse con toda nuestra gama emocional. ¿Por qué? Porque las emociones, como yo le dije, nos motivan. De hecho, la palabra emoción viene del latín que quiere decir emovere, ¿sí? Es lo que nos pone en movimiento. Las emociones nos ponen en movimiento, por eso motivan a la acción. Cada una de las emociones nos motiva a una acción y nos motiva a una acción distinta. Después, por otro lado,
comunican a los otros y los influyen, ¿sí? Si yo estoy con una cara triste, ¿sí? Voy a estar comunicando algo. Y va a influenciar a mis hijos, a mi pareja, a mis compañeros de trabajo, ¿sí? Si tengo una cara de enojo, también, ¿sí? Entonces, de hecho, la gente que es emocionalmente inteligente o tiene muy desarrollada la inteligencia emocional, puede captar muy bien la emoción del otro. Y si yo puedo captar la emoción del otro, puedo chequear, ¿esto que te dije te generó enojo? ¿Sí? Siempre es importante chequear. Vamos a ver que todas las emociones tienen una expresión facial, ¿sí? Entonces, también a partir de la lectura facial yo puedo ver, y esto ustedes como padres lo saben muy bien, o sea, ustedes saben cuando a sus hijos les está pasando algo, ¿sí? Y esa emoción les comunica, ¿sí? Y también nos comunica a nosotros y nos influyen. Estoy entusiasmado, ¿sí? Y la verdad es que toda esta semana estuve entusiasmado. Y pregúntense, ¿por qué estuviste entusiasmado? ¿Qué hiciste distinto? Y quizás pudiste hacer deporte, armaste una rutina, tuviste una charla, empezaste a compartir tiempo de calidad con tus hijos, avanzaste en algún proyecto laboral, se reactivó algo que creías que no se iba a reactivar. Entonces, conectate con la emoción, porque también te está comunicando algo. Entonces, es interesante que ustedes puedan conectarse con esas emociones también, ¿sí? Y en esto hay 5 emociones universales, ¿sí? Se llaman emociones universales porque se encuentran en todas las culturas, ¿sí? Tienen todas las mismas expresiones faciales. Hoy un chico que tiene miedo en Argentina va a tener la misma expresión facial en su cara que un chico que lo tenga en Hong Kong o en Nigeria, ¿sí? Y eran útiles para poder sobrevivir. De vuelta, el miedo tiene que ver con la emoción fundante de la especie humana, no hubiéramos podido sobrevivir sin el miedo. De hecho, ustedes ven esto y fíjense, alguien podría decir, si fuéramos 4 meses atrás, alguien me diría, Carlos, ¿y el asco por qué? La verdad que el asco no es una emoción que la tengamos muy presente, ¿sí? Y recién, no sé si se dieron cuenta que Andrés tosió, ¿sí? Hizo esto. Supongamos que yo estaría delante de Andrés y Andrés no hubiera hecho esto y hubiera tosido, automáticamente yo hubiera hecho esto, cerrado los ojos, fruncido la nariz y cerrado la boca. Es una respuesta normal frente de la emoción del asco. Y fíjense qué interesante, por dónde entra un virus, o que nos dicen es cuando nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. El asco tenía esa función justamente de supervivencia y permitía también que cuando se cazaba y recolectaba y se traía para compartir en una tribu, no se intoxicaran y no murieran por comer algo en mal estado, ¿sí? Entonces, uno le da a un chiquito un limón y van a ver que un bebé recién nacido va a ser la expresión de asco. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Porque ya venimos decodificados, como que venimos con el software ya puesto, ¿no? Y después se va activando, después vamos teniendo como los upgrades, ¿no? Algunos quedamos con el software poco desarrollado y otros lo tienen más desarrollado, ¿sí? Lo mismo del enojo. Un bebé, si ustedes ven a un bebé de pocos meses llorar, ¿sí? Está llorando de enojo. Está enojado, o sea, uno ve un bebé con un berrinche. ¿Y por qué? Y porque tiene que satisfacer una necesidad. Y hay algo que necesita que no se le está dando. ¿Sí? O la tristeza frente a la ausencia del objeto, ¿sí? Del objeto de apego. Entonces, uno ve y dice, bueno, ¿cómo puede ser? Incluso la alegría. Hay estudios con ciegos de nacimiento que, por ejemplo, cuando hacen deporte, un ciego de nacimiento, por ejemplo, si mete un gol, no sé si alguna vez vieron a los murciélagos, que es la selección no vidente argentina, cuando festejan y hacen un gol, levantan las manos y hacen así. Y uno puede decir, ¿cómo festeja de esa manera si nunca vio festejar un gol? Y tiene que ver justamente por esto, porque biológicamente estamos preparados para que la emoción tenga una expresión, ¿sí? De hecho, el miedo, uno empieza a sudar, empieza a transpirar, cuando siento miedo empiezo a transpirar, empieza a latir el corazón, ¿sí?
llevado al extremo lo que es el ataque de pánico. ¿Y por qué transpirábamos? ¿Por qué transpiramos? Es porque si me querían atrapar, resbalábamos, ¿sí? Resbalábamos. Luego, ¿por qué tenemos la palpitación? Es porque la sangre se va a las extremidades. ¿Para qué? Para poder correr. ¿Por qué nos quedamos pálidos? Por lo mismo, ¿sí? Y, perdón, voy a hacer una expresión muy cotidiana y muy vulgar, pero ¿vieron la expresión de le agarró un cagazo, se pegó un cagazo? ¿Sí? Que uno dice, bueno, hay dos funciones que le quitan a nuestro sistema nervioso mucha energía para la supervivencia. Uno es el pensar y otro es el aparato digestivo. Entonces, frente a una situación de miedo extremo, no hay control de esfínteres, ¿sí? Por eso, ustedes alguna vez vieron las películas de guerra o cuando hay asaltos que se hacen encima, y es ¿por qué? Porque el cerebro se pone en modo amenaza y en modo supervivencia. Por eso también cuando yo tengo mucho miedo no puedo pensar, lo mismo que el enojo. No hay forma de que piense. Por eso las parejas, a veces cuando están enojados, y a veces también hay creencias, no te podés ir a dormir con el otro cuando estás enojado. Sí, sugerencia desde lo psicológico, a veces es mejor dormir y postergar la conversación y hablarla al otro día. ¿Por qué? Porque el enojo corta algo en nuestro sistema nervioso que se llama puente talámico, que conecta nuestro cerebro emocional con nuestro cerebro racional. Entonces no pensamos. Y terminamos diciendo cosas, y el enojo lo único que me lleva es agredir al otro. Entonces, esto es interesante para saber también, ¿sí? Para poder registrar y para ver cómo yo puedo ir gestionando estas emociones, ¿sí? Yo esto lo voy a compartir rápido porque quiero ir a una cosa más práctica. Entonces, el enojo, ¿por qué es bueno conectarse con el enojo? ¿Sí? A veces no permitimos que los chicos se enojen, ¿sí? Déjenlos desde chicos que se conecten con el enojo, porque el enojo nos permite remover obstáculos, ¿sí? que nos impiden alcanzar objetivos relevantes. El tema es qué hacemos con ese enojo. Eso es la gestión, ¿sí? Pero el enojo, fíjense, aparece cuando hay una expectativa que no fue cumplida o cuando pasaron límites que yo no quería que pasen. Entonces, el enojo me lleva a establecer límites o a hablar sobre las expectativas, ¿sí? Veía que había preguntas de varios padres de gente adolescente. Es muy normal que los adolescentes estén enojados y estén tristes, porque el adolescente está viviendo una etapa donde lo que está viviendo es en contra de la naturaleza psicológica. ¿Qué quiere decir? La naturaleza psicológica en este proceso del adolescente es el proceso de individuación. Ustedes son los peores, ¿sí? La mejor realidad está afuera, ustedes no saben nada, ustedes no los entienden. Entonces, ellos necesitan vivir este proceso fuera de la familia, se llama exogamia, necesitan salir de la familia. ¿Y qué está pasando? Están haciendo algo que es endogámico, o sea, no pueden salir. Entonces, hay una expectativa que es que ellos puedan transitar esto, que no lo pueden estar transitando. Entonces, están enojados y ellos quizás ni saben por qué están enojados. No pueden identificar. Pero sí está bueno que nosotros no le podemos decir, perdón la expresión, pero voy a ser muy coloquial, y no, sacá esa cara de culo. No podés vivir. Y la verdad que sí, que si está enojado, permítanle esa expresión. Porque cuando yo le permito y lo puedo entender y puedo aceptar eso, y él lo puede aceptar, ya el nombrar la emoción o el aceptar es una manera de regular la emoción, ¿sí? Voy avanzando un poco más. Y acá hay una emoción que tiene muy mala prensa, ¿sí? Que tiene que ver con la tristeza. Y fíjense, la tristeza hasta tiene una disposición física, ¿sí? Cuando uno ve a un chico triste o a un adulto triste, lo primero que te da es ganas de abrazarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente evoca estas señales sociales para dar consuelo. Y tiene que ver con una disminución de la energía. Y hay que atravesar el duelo, entonces hay un replegamiento. Y tiene que ver con la presión de que algo malo va a venir o que estoy perdiendo algo que valoro. Entonces, yo le digo a alguien, no puedes estar triste por esto. ¿Quién soy yo para decirle al otro que no esté triste? Porque incluso podemos tener tristeza frente a algo que aún no pasó. ¿Sí? Entonces, esto es lo interesante
de nuestra mente. En realidad, ¿qué es lo bueno y lo malo que tiene? ¿Sí? Que podemos imaginar y que podemos crear, pero eso que podemos crear y que podemos imaginar nos lleva a escenarios terroríficos o a escenarios donde nos despiertan bastante ansiedad. Entonces, dejemos que la gente, o sea, conectémonos con la tristeza, porque la tristeza nos permite cerrar procesos, y dejemos que el otro pueda vivir un proceso también de duelo y transitar esta tristeza. Yo creo que hemos escapado mucha tristeza. El ruido es una manera de evadir la tristeza. Y estamos en muchas cosas a veces para evadir ciertas pérdidas, que no sé cuáles son. Cada uno tiene sus pérdidas. A veces creo que la pérdida más grande es la pérdida de uno mismo. Cuando nos perdemos a nosotros mismos, vivimos en la tristeza. Entonces, creo que estamos en un momento hasta muy interesante para poder preguntarnos si estamos muy tristes, ¿perdimos algo de afuera o nos perdimos a nosotros mismos? ¿Sí? Por otro lado, la alegría. La alegría es cuando sucede algo. La alegría es una emoción que a mí me gusta mucho porque no es solo ahora, sino también algo anticipatorio. Yo puedo sentirme contento porque sé que en algún momento esto va a pasar, ¿sí? Y porque, no sé, me lo voy a encontrar a Hugo y en vez de verlo en una pantalla le voy a poder dar un abrazo, ¿sí? Y entonces yo me puedo anticipar y puedo sentir alegría por algo que va a venir, ¿sí? Y algo importante, la alegría invita a la celebración. Y creo que es algo muy lindo para hacer, es empezar a hacer rituales de celebración en sus hogares, con los chicos, ¿sí? Porque eso genera vínculo. La alegría es una emoción muy, muy linda y a veces nos olvidamos porque nos enganchamos con lo que va a nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a ir hacia el miedo, nuestro cerebro va a ir hacia el enojo, biológicamente. Pero sáquenlo de ahí. Hay muchos estudios que tienen que ver con la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para superar la adversidad y salir fortalecidos. No es solo transitar, es salir fortalecido. Y uno puede decir, sí, Carlos, todo muy lindo, pero yo estoy complicado, no estoy pudiendo pagar, la prepaga, el colegio, estoy con poco trabajo. Yo les puedo asegurar que incluso en ese contexto yo puedo conectarme con la alegría. Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Viktor Frankl, tiene un libro que se llama El hombre en busca del sentido, es el creador de la logoterapia, y él escribe su teoría de logoterapia en un campo de concentración. Y justamente, digo, yo respeto mucho las personas que escriben desde la experiencia y de la vivencia. Y él habla de esto habiendo pasado una de las mayores calamidades que un ser humano puede tener, ¿sí? Y él habla mucho de la alegría, habla mucho del sentido, habla mucho de la trascendencia. Entonces, creo que son emociones que están en la mano de todos. El tema es que a veces quedamos enganchados con las otras, ¿sí? Y voy rápido al miedo, ¿sí? Que el miedo tiene que ver también, de vuelta, cuando algo malo puede pasar, y lo que nos busca es sentir seguridad, ¿sí? Y puede ser real o imaginario, y esto es interesante, de vuelta. Nuestra cabeza es buenísima, puede crear un montón de escenarios, para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Por eso cuando vemos una película de terror, tenemos miedo de que salga, ¿sí? O sea, no va a salir esa persona que está viendo ahí, ¿sí? De la tele, pero igual podemos sentir miedo. ¿Está bien? Avanzo rápido. Algunas formas de cómo regular estas emociones. Conversar, ¿sí? Conversar, tomarse tiempo, dormir. Bueno, esto se lo voy a dejar acá porque me gustaría hacer un ejercicio por el tema del horario, ¿sí? Pero son formas que nosotros podemos tener para regular las emociones. Y una de las formas, para mí, más valiosa tiene que ver con la aceptación. Aceptar nuestras emociones. Poder aceptar lo que estoy sintiendo, poder aceptar lo que estoy viviendo, poder aceptar lo que está viviendo el otro. A veces quedamos muy identificados con la emoción, y yo no soy mi emoción. Yo no soy mi emoción. Entonces tenemos miedo de conectarnos con la tristeza porque empiezo a pensar que voy a ser un depresivo. Tenemos miedo de conectarnos con el enojo porque creo que voy a ser un cabrón, y a cada uno le despierta historias familiares distintas, como mi papá, como mi abuelo, como un tío, y yo no soy mi emoción, ¿sí? Y en la medida que yo lo pueda aceptar,
me puedo separar de esa emoción y la puedo aceptar y puedo trabajar con la información que me trae. Ahora, si yo no la acepto, es más, cuanto más lucho contra la emoción, más la mantengo, ¿sí? Más la mantengo. La emoción biológicamente tiene un pico, ¿sí? Que es así. Biológicamente sube, tiene una meseta y cae. Está en cada uno de nosotros ver cuánto dura esa meseta y cuánto la hacemos caer. Y esto les pongo un ejemplo. Si yo voy manejando, se me cruza un auto, ¿sí? Entonces, me despierta el enojo. Fíjense, le dije que el enojo aparecía cuando había alguien que pasaba un límite que yo no quería que pase. Entonces, está pasando un límite, me encerró, pasó un límite vital mío, me enojo. Me enojo, se va a despertar y es normal. Ahora, de mí depende la meseta, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Si yo acepto el enojo y lo suelto y pasa y lo dejo, ya está, ¿sí? Va a ser esto. Van a venir las palpitaciones y rápidamente va a bajar. Ahora, si yo empiezo a pensar, te das cuenta cómo es la gente, al final son unos irrespetuosos y, perdón la expresión, se joroban en mí, ¿sí? Y mira lo que me están haciendo, y lo empiezo a perseguir, ¿sí? Y como una vez tenía un paciente que lo persiguió y se bajó, ¿no? Y en realidad se encontró que la persona tenía una emergencia y estaba siendo una emergencia y por eso había hecho lo que había hecho, pero empezamos a mantener la emoción mucho tiempo. Entonces, acepten, ¿sí? Acepten la emoción, es una de las primeras formas de poder trabajarlo, ¿sí? Vamos a pasar a la parte de generar espacios de bienestar. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para esto, ¿sí? Les voy a pedir que traten de ponerse cómodos, que se sienten en lo posible de una manera erguida, con el tronco derecho, ¿sí? Que descrucen los pies, las plantas de los pies apoyadas en el piso, las manos sobre las palmas, perdón, las manos sobre la falda, ¿sí? O sea, traten de descruzar. Y vamos a hacer un ejercicio que se llama respiración para la calma, ¿sí? Les voy a pedir que hagan unas respiraciones que se llaman respiraciones profundas, donde les voy a pedir que traten de respirar por la nariz, ¿sí? Tratando de llenar primero el abdomen y después la parte del tronco, y que exhalen por la boca. ¿Está bien? Si pueden cerrar los ojos y se animan a cerrar los ojos, cierren los ojos. Van a ser nada más que 4 minutos aproximadamente, ¿sí? Entonces les voy a pedir que cada uno a su ritmo inhale por la nariz, exhale por la boca. Y hagan unas 7, 8 respiraciones de esta manera. Y ahora cada uno vaya respirando a un ritmo más lento de lo habitual, ya inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Si viene algún pensamiento, algo que tienen que hacer, algo que deben de haber hecho, traten de volver a la respiración y tratar de ir registrando las sensaciones corporales en torno a la respiración, en torno al aire que entra por la nariz y que sale por la nariz. Y anda buscando un ritmo de respiración que te sientas cómodo o cómoda.
Y ahora te voy a pedir que a la respiración le sumes una leve sonrisa. Nadie los está mirando, solo me están mirando a mí. Trata de registrar qué pasa con esa leve sonrisa. Y por último, te voy a pedir que puedas conectarte con la gratitud, con algo que haya pasado, que te haya pasado, que te conecte con la gratitud. Con el estar agradecido. Puede ser una o varias cosas que aparezcan en tu mente. Muy bien. Y poco a poco, cada uno a su ritmo, puedan ir abriendo los ojos, conectando con la sala, ¿sí? Con la pantalla. Y lo que les voy a pedir es que escriban una palabra de la experiencia en el chat, ¿sí? Puede ser una emoción, un pensamiento. Camila, estás viendo solo a Hugo, fíjate que hay un cuadradito y tenés que marcar, hay uno que es chiquitito, uno más grande y uno que es doble. Marcá el doble, ahí nos vas a ver a nosotros. Bien, calma, gracias Hugo. Paz, gratitud, gratitud. Conexión, gratitud, paz, tranquilidad, calma, paz, valoración, tranquilidad, calma, liviandad, armonía, serenidad, paz, valoración, calma, alivio, equilibrio, calma, calma, todo pasa, paz. Bien. Gratitud. Bueno, voy a avanzar un poco más. Yo corrí, pues estoy con la hora, calma. Haremos hecho, no tuve registro, pero unos 4 o 5 minutos, ¿sí? Vamos a entender un poco, esto le voy a pasar porque es teórico. Nosotros tenemos como, nuestro cerebro se fue desarrollando en distintas etapas evolutivas. Hay un cerebro antiguo que se llama cerebro reptiliano, ¿sí? Que tiene otra parte que se llama, es el cerebro, el cerebro límbico, cerebro emocional. Estas dos partes lo llamamos dentro de lo que es el cerebro antiguo, y tiene ciertas funciones, ¿sí? Y después hay ciertas funciones que tiene nuestro cerebro nuevo, que sería la parte del neocórtex, ¿sí? O la corteza prefrontal, que es lo que nos permite pensar, ¿sí? Estos dos cerebros funcionan en nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos un cerebro que es capaz de evitar, que evita las agresiones, que busca la comida, que tiene necesidades en relación a lo sexual, al cuidado, al estatus social, que tiene estas emociones, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando viene el cerebro, el neocórtex, aparecen ciertas competencias nuevas que tienen que ver con el imaginar, planificar, el rumiar, ¿sí? El estar pensando. El yo narrativo es qué historia nos contamos, ¿sí? Y quiero pararme en esto. ¿Qué me estoy contando? ¿Cuál es la historia? Y voy al ejemplo de mi mamá. ¿Qué historia se cuenta? Y la historia que se cuenta ella es la historia de hasta el 2022 vamos a seguir así, no vamos a salir de esto. Y me decía, porque cada día que pasa es un día
menos que yo veo a mis nietos y los veo a ustedes. Y en un momento dije, pará, mamá, digo, digamos 3 semanas de esto. Y le digo, pará, le digo, porque nosotros tampoco nos vemos todos los días, yo digo viajando, tampoco ves a los chicos, le digo, ojo la historia que le estás contando, ojo la historia que les cuentan a sus hijos también, ¿sí? Entonces, en esto es importante el yo narrativo, qué historia nos contamos, porque frente a lo mismo podemos estar viviendo distintas cosas. ¿Y cómo funciona el cerebro? Y si yo me cuento una historia de esto está todo mal, no vamos a salir de esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Se me empieza a despertar el miedo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con ese miedo? Ese miedo me empieza a dar ciertas sensaciones corporales, ¿sí? Y entonces empiezo a evitar ciertas cosas y empiezo lo que se llama el bucle, se llama, en este caso del miedo, sería un bucle ansioso, ¿no? Si este bucle se desactiva y empiezo a sentir mucho miedo, empiezo a sentir miedo al miedo, que es lo que se genera en un ataque de pánico. Yo empiezo a sentir miedo a las sensaciones corporales. No lo puedo controlar. Entonces, el miedo empieza a alimentar más el miedo, ¿sí? Por eso es importante. Esto está conectado, ¿sí? Pero lo que yo me cuento, lo que yo me digo, lo que yo imagino, activa estas emociones más básicas de nuestro cerebro antiguo. O al revés, siento taquicardia y porque siento taquicardia empiezo a sentir que me está pasando algo, ¿sí? La gente que tiene más una tendencia ansiosa, o sea, este cerebro que imagina hacia adelante e imagina hacia atrás. Cuando mi tendencia es imaginar hacia adelante, me voy más hacia un bucle ansioso. Si mi tendencia es imaginar más hacia atrás, me voy hacia a un bucle más depresivo. Todos tenemos nuestros bucles favoritos. El tema es poder registrar para cortar el bucle, ¿sí? Poder darme cuenta. Entonces, ser consciente, ¿sí? Y yo quiero transmitirles esto, ¿sí? para ir cerrando y cumpliendo con el horario. Todo esto que yo vengo hablando de las emociones, ¿sí? Las emociones podríamos dividirlas como en 3 grandes globos, ¿sí? De 3 colores. El sistema de amenaza, que es todo lo que tenga que ver con el miedo, es esto que yo les decía del cerebro que busca detectar el peligro para poder sobrevivir. Por eso estamos como estamos, y es normal, y es lógico que estemos de esta manera. El tema es que cuando esto se agranda mucho, entramos en el pánico, y es desmedido, ¿sí? Tener un equilibrio emocional es que cada uno tenga su lugar, ¿sí? ¿Es bueno sentir miedo? Sí, perfecto, ¿sí? Todos tenemos que sentir miedo. Ahora, que el miedo nos lleve a la precaución, no al pánico, ¿sí? Si esto no lo sintiéramos, saldríamos toda la calle como si nada y habría mayor cantidad de contagios, ¿sí? Ahora, el sistema de logros es el que nos permite dirigirnos a los objetivos, ¿sí? Libera dopamina. La dopamina es una hormona que se libera, por ejemplo, cuando practicamos deporte, en las adicciones, muchas veces lo que se libera es dopamina y es lo que nos permite conseguir, lograr, progresar. Y es interesante porque nuestro mundo o nuestra forma de vivir es como que alimenta el rojo y el azul. Estamos todo el tiempo escapando de los palos de la vida, persiguiendo la zanahoria, ¿sí? Escapando, ¿sí? Y persiguiendo la zanahoria, hasta que de golpe llega un virus que nos hace frenar y nos hace conectar con otras cosas, ¿sí? Que es el sistema de calma. Fíjense todo lo que ustedes fueron diciendo, calma, relax. Yo lo que hice fue activar esta corteza prefrontal, ¿sí? Para que ustedes se sientan, tengan emociones más de este estilo, ¿sí? Esto, por ejemplo, la respiración, el yoga, la conexión, esto se despierta en los vínculos más significativos con nosotros. Tiene que ver con los vínculos en los cuales nos sentimos cuidados, nos sentimos protegidos, nos sentimos como amados incondicionalmente. Eso despierta nuestro sistema de calma. Y algo importante con el del logro, ¿no? Vivimos en una sociedad donde terminaste de ver la serie y ya te está pasando a ver el otro capítulo, ¿sí? Nos activan el logro. Y está muy bien desear cosas, está muy bien progresar. El tema es que estemos corriendo tras la zanahoria que queremos correr, ¿sí? Me parece que son el sistema azul nos tiene que llevar a las preguntas más vitales. Es, ¿por qué estoy escapando? ¿Por qué quiero sobrevivir? ¿Por qué no me enfermo?
porque ahí está lo que es más importante. Y los orientales tienen una concepción muy linda de la enfermedad, que es uno se enferma cuando pierde la coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Por eso necesitamos reposar. El reposo vuelve a unir estas dimensiones. Y es interesante ver en este sistema de logro, porque todos estamos corriendo. Y hoy, cuando se termine, cuando esté el jaque mate, ¿sí? Si hay un jaque mate, tanto la reina como el peón van a la misma caja, ¿sí? O sea, tener el mejor auto en la cochera no te salva porque no lo puedes usar, ¿sí? Entonces, me parece que estamos pasando un momento para preguntarnos sobre esto y para enseñar a los chicos también qué es lo importante. Yo les preguntaba a los chicos, a mis hijos, ¿qué es lo que más extrañás? Y el más grande, ¿sí? Adolescente, me decía, papá, extraño el salir, yo vivo en un barrio, extraño el salir afuera, extraño el jugar con mis primos. Y hay que mostrarle que, bueno, ahí hay mucho valor en eso. Y creo que está bueno conectarse con este sistema de logro también, ¿no? Y está bueno ver cómo están cada uno de estos, qué espacio le estoy dando para activar la calma, ¿sí? Yo esto después se los voy a dejar para que los vean. Esto tiene que ver con un modelo de un psicólogo que se llama Paul Gilbert, que trabaja toda una terapia centrada en la compasión, ¿sí? Pero es súper interesante a aquel que le interesa, incluso hay mucha bibliografía al respecto, ¿sí? Pero ¿por qué trabajar las emociones positivas? Primero porque aumenta mi motivación, ¿sí? Aumenta mi capacidad de disfrute y aumenta la autoconfianza. Entonces, esto hay que trabajarlo. La tendencia natural es ir hacia lo de malestar. Entonces, esto lo tengo que trabajar, ¿sí? ¿Por qué está bueno ayudar a que los chicos se conecten con lo positivo? Porque justamente se van a sentir más motivados, van a disfrutar y van a tener mayor autoconfianza. Entonces, van a salir al mundo con una sensación de que pueden, una autoestima. La autoestima es poder sostener quién soy frente a un otro. Fíjense qué interesante esto es. Si yo tengo una buena autoestima, puedo sostener quién soy frente a un otro, con lo bueno y con lo malo, ¿sí? Y eso pasa por la imagen que nosotros los ayudamos a construir desde casa. Y tiene que ver con la autoconfianza. Entonces, ¿cuáles son los generadores de emociones positivas? El perdón, ¿sí? Les diría que preparar a nuestro corazón para el perdón, ¿sí? O predisponer a nuestro corazón para el perdón, les diría que es lo que más nos va a permitir como adulto y a nuestros hijos también conectarse con las emociones positivas y dejar el rencor, el remordimiento, ¿sí? Que son emociones sumamente destructivas. Y ojo, yo digo el perdón que es distinto a la reconciliación. Yo puedo perdonar a alguien sin reconciliarme con esa persona y el perdón me libera a mí, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para conectarme con el perdón? ¿Cómo trato de vivir del perdón? Hay gente que sigue, pasados los años, enojado con un papá, con un abuelo, con un tío, y a veces yo a veces pienso, Carlos, ya esa persona no está. No importa, igualmente vos podés transitar el perdón, aunque esa persona no esté, y es sumamente liberador, ¿sí? La gratitud, seamos agradecidos, seamos agradecidos. Creo que estamos agradeciendo muchas cosas que no nos imaginábamos que íbamos a poder agradecer. Y vamos a agradecer cuando nos podamos abrazar, cuando nos podamos dar la mano. Vamos a ver todo aquello valioso que tenemos y que quizás hoy empezamos a agradecer. Seamos agradecidos, enseñémosle a nuestros hijos a ser agradecidos. Y me parece que cultivar la gratitud es algo muy, muy lindo que como padres podemos dar. Y esto ayuda a que los chicos salgan al mundo de una manera distinta. Si yo generé un hijo que tiene un corazón para poder perdonar rápidamente, si puede conectar con la gratitud, se va a poder conectar con lo positivo, ¿sí? Y si además le enseño la aceptación del otro, ya está, le diría que es el colmo más grande, o sea, que es el kit más grande que le podemos dar. Y fíjense qué interesante esto en el colegio. Más allá de lo que enseñen, si hay una educación ligada al saber perdonar, al ser agradecido y al aceptar al otro como un otro distinto a mí, yo creo que estamos pasando por un momento donde enseñarle esto, más allá de, yo sé que ustedes como padres quieren que los docentes le den y que se ocupen en el Zoom, pero les diría que
y perdone, lo estoy diciendo con el director general ahí de un colegio, le diría que hoy como padre a mí lo que menos me preocupa es el contenido que le puedan dar. No quiero decir que se entienda bien, que no me preocupes. Yo creo que es bueno que aprendan, pero me parece que es un momento para también trabajar otras habilidades en los chicos, ¿sí? Y para enseñar otras cosas, y para, como padres, mostrar aceptación hacia el docente que está haciendo lo que puede hacer, ¿sí? Hacia uno como padre que está haciendo lo que puede hacer, hacia un hermano que está haciendo lo que puede hacer, porque no estamos preparados para esto, y no estábamos preparados para esto, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando terminamos el día? ¿De qué hablamos en la sobremesa? ¿Sí? Estén atentos, registren de qué estamos hablando. Y ¿saben qué lindo? Traten de poder mostrarse empáticos con los miembros de la familia. Y esto es, permítanse, para que sean empáticos con ustedes, muéstrense también si están tristes, si están preocupados, si están angustiados, muéstrense de esa manera, ¿sí? Y por otro lado, hablen de los logros, hablen de los avances y celebren. En casa teníamos un frasquito que era el frasco de los logros, y los chicos iban anotando cosas y los iban anotando ahí. Probablemente están teniendo un montón de logros, desde, por ejemplo, que los chicos empiezan a ocuparse de cosas de la casa, que uno empieza a ocuparse de cosas de la casa que se ocupaban antes. Yo aprendí a hacer torta de Oreo, ¿sí? Para mis hijos no sabía prácticamente ni prender un horno. Aprendí a poner la ropa en el lavarropa, ¿sí? Antes no tenía ni idea, tocaba el lavarropa y probablemente desconfiguraba todo. Son pequeños logros, pero también es dónde va la mirada. ¿Ponemos la mirada en lo que falta o ponemos la mirada en los pequeños avances? Y está bueno que también como padres enseñen esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos generar como padres emociones positivas? Ayúdense a conectar a sus hijos con los logros y sobre sus capacidades. Y los logros relevantes para ellos, ¿sí? Los logros que son importantes para ellos. No importa para mi mirada, no importa al público, sino qué es relevante para ellos. Y ayúdenlos a conectarse con sus fortalezas, ¿sí? Ya con esto termino por el horario, perdón, me estoy yendo, pero algunos lugares de donde buscar logros, ¿sí? Muchas veces los logros nosotros está asociado a alcanzar un objetivo, ¿sí? Yo corro triatlones, ¿sí? Y siempre cuando termino una carrera, mi hijo me dice, "¿Y papá, ganaste?" Y no, la verdad que no. O sea, muchas veces yo corro con gente que se dedica a esto y que es profesional. Y quizás el logro mío tiene que ver con el esfuerzo, o con quizás con algún hito en el progreso, o con finalizar. Fíjense las ventanas, porque el logro, ¿sí? El logro tiene que ver con un recorte que nosotros hacemos. El logro no existe hasta que alguien identifica como algo valioso y meritorio. Y si yo como padre tengo la vara muy alta, nunca va a ser suficiente. Entonces, si yo no puedo reconocer y entrenar mi mirada para reconocer logros, y que el logro no está solamente en que mi hijo sea el mejor, porque quizás no va a ser el mejor, o quizás va a ser el mejor ahora, pero no va a ser el mejor mañana. Ahora, si yo lo puedo ayudar a que pueda ver que el esfuerzo es algo bueno, que hacer algo por primera vez es algo bueno, que a veces mantener una situación es algo bueno, que finalizar un proceso es algo bueno, lo voy a ayudar a que se pueda conectar con los logros, ¿sí? Y fíjense, acá les dejo fortalezas. Esto yo lo tengo tomado de algo que está más relacionado al ámbito organizacional, pero úsenlo ustedes, y está bueno ver qué fortalezas tienen mis hijos, ¿sí? Por eso, muchas están orientadas, fíjense, orientación a los resultados, están orientados al plano laboral, pero fíjense que hay generosidad, hay gratitud, hay humildad, hay inspiración, hay integridad, hay liderazgo, ¿sí? Yo puedo ver que mi hijo tiene liderazgo en situaciones. Y fíjense las fortalezas, es lo mejor, hay una frase que es: lo mejor que puedes hacer por los demás no es mostrarles tus propias fortalezas, sino ayudarles a ver las propias fortalezas, ¿sí? Y como padre, ayudar a que nuestros hijos se conecten con sus fortalezas es lo mejor que ustedes pueden hacer. Y la otra vez iba hablando con mis hijos, cuando los llevaba al colegio, le preguntaba a Felicitas, que es mi hija del medio, que es, digo,
nada, como que la que más hay que estarle encima para seguirlo. Le digo, Felicita, está hablando de alguna tarea, le digo, ¿a vos qué te gusta más? ¿Matemática? Decía, no, papá, matemática no. Y le digo, ¿qué te gusta más? ¿Lengua? No, papá, lengua no. Entonces yo, claro, voy a naturales o voy a sociales, ¿sí? Mi cabeza de padre corta, donde o es matemática, o es lengua, o es naturales, o es sociales. En mi formación era eso, ¿sí? Si era matemática te ibas para acá, si era sociales te ibas para allá, o sea, y ahí dividíamos. Y ella me dice, a mí lo que más me gusta es música y plástica. Claro, Felicita es artística. Y yo la tengo que conectar con eso. Y Felicitas te hace unos videos de TikTok y a mí me está haciendo videos mi propia hija. Y me compagina cosas. Y eso es una fortaleza que es muy buena y tiene que ver con la habilidad que fue desarrollando. Y quizás no va a ser buena para las matemáticas, pero va a ser buena para otras cosas. Ahora, si yo como padre le habilito esas fortalezas, le estoy dando un recurso emocional para poder moverse en su vida, ¿sí? Y acá está muy bueno, es qué volumen queremos subir como mamá o papá. Y esto depende de nosotros. Primero depende de lo personal y qué volumen queremos subir en nuestras casas. Queremos subir el volumen de el que falta, el que no alcanza, el que no es suficiente, o queremos subir el volumen de hay que valorar, celebremos esto, ayudemos, esto va a pasar, estemos juntos, permitámonos la tristeza, permitámonos el enojo, o sea, depende de nosotros. Nosotros somos modeladores de las emociones de nuestros hijos, somos cajas de resonancias, ¿sí? Entonces, permitémonos esto, ¿sí? Termino, perdón a las padres o madres que tienen que preparar la comida. Con esto terminamos. Sí me gustaría que compartan algo que les queda como emoción, como pensamiento, como reflexión, que lo puedan compartir en el chat, ¿sí? Y acá yo dejo el mail mío por si me quieren hacer alguna consulta. Está ahí para que alguno pueda escribir porque probablemente ya no nos dé los tiempos y tengan que hacer cosas hogareñas. Pero sí me gustaría cerrar con esto de, bueno, ¿qué se llevan? ¿Qué les queda dando vueltas? Yo voy a pasar a Alejandra la bibliografía, ¿sí? Y les voy a recomendar algunas cosas que pueden leer en torno a las emociones. Pero ahora me gustaría escucharlos a ustedes en el chat, digo, que puedan decir una palabra, 2 palabras, 3 palabras de con qué se quedan y qué se llevan. Riqueza, crear espacios de bienestar, me encantó la charla, súper positiva, tratar de ser más positivos, esperanza, me encantó, esperanza, desafíos, mostrar nuestras emociones, qué volumen quiero subir en mi casa, nos dejás una ardua tarea de conectar nuestras emociones como padres para tener a los chicos, acompañar, ser más positivo, qué bueno Diego, Carla, ser modeladores de las emociones de nuestros hijos, aceptación, el camino es la aceptación, identificar los logros de nuestros hijos, eso es lindísimo. Muy buena charla y trabajar acompañado y aceptando, cosas para pensar, reforzar, aceptar lo que está pasando para reconocer lo que nos pasa y no buscar la forma de que todo sea como antes o pesar de lo distinto. Bien, identificar dónde cambiar, muy bueno, excelente, vamos a tener que volver a verla, la verán nuevamente, ¿sí? Descubrir la fortaleza, y esto hasta lo pueden pensar hasta en la pareja, ¿no? O sea, yo cuando hacía terapia de familia, muchas veces trabajamos con este listado en la mirada que tengo del otro, y cuando yo puedo empezar a descubrir fortalezas del otro, empieza a cambiar mi mirada también. Inspirar y la exigencia de los demás, lo pondré en práctica. Bueno, muy bien, va a quedar ahí el chat. Bueno, Andrés, perdón por excederme en el tiempo. Excelente, Carlos, muy agradecidos. Nos has dado una buena noticia, que en realidad esta búsqueda puede comenzar ya. Correcto. Es realmente un desafío empezar ya a gestar un cambio y de alguna manera trabajar nuestras emociones, ¿no? Así es, así es. Así Te agradecemos que... muchísimo, la verdad nosotros vamos a seguir trabajando, encontrándonos. Les agradecemos a todos por acercarse
difundan esta charla entre amigos, ahí las vamos a pasar grabadas, y nos parece importante seguir trabajando este espacio, ¿no? Ahí les pedimos que nos den ideas, así que hay algunas temáticas que vamos a tratar de retomar en próximas reuniones. A vos, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hugo, gracias también. Y bueno, buenas noches a todos, ¿no? Bueno, buenas noches y gracias, y bueno, ojalá puedan ponerlo en práctica y compartirlo. Yo les paso toda la información y todo lo que pidieron ahí. Bueno, un placer, que descansen y buen fin de semana. Chao, buenas noches. Hasta luego.